Padre, usted se pasa el día entero en la sala de grabación grabando programas para las personas. Hermano Juan Andrés, esta sala me encanta porque hemos grabado muchos podcasts y estamos con la gente, pero evidentemente los heraldos hacemos muchas otras cosas. El suceso de un monje es llegar al cielo. Pero el suceso del cielo implica otros muchos pequeños sucesos. Los sucesos de cada día. En este podcast te contamos cómo tener esos sucesos también en tu vida, activando el modo monje, con un invitado especial. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy les tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Pero antes de presentárselos, quería mencionarles que muchas personas en esta vida fallan porque no tienen un sentido en su vida, porque les falta la disciplina, porque no saben cómo organizarse y sobre todo no saben también cómo meter a Dios dentro de su vida. Y es lo que vamos a presentarles en este día. Así que, bueno, con ustedes el hermano No es el hermano Sebastián. Es el hermano Jaime Abad, hermano de nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María, Sor Jaime, bienvenido. Salve María, un placer estar aquí. Díganos si se parecen un poco, ¿no? No mucho, el blanco de los ojos tal vez. Bueno, y a nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría estar aquí, como siempre, en los podcasts. Y hoy, pues, más alegre todavía por tener a mi hermano aquí. Somos hermanos gemelos, hermanos mellizos. No de los que se parecen idénticos, porque no nos parecemos tanto. Lógicamente. Pero nos parecemos como hermanos de la misma edad, digamos. ¿De los que tienen telepatía o no? No. No sé. No. A veces uno siente algo, sí, pero bueno, sí, es una alegría. Conocimos los heraldos juntos y vivimos pues mucho tiempo juntos en Brasil también. Hicimos el seminario juntos también. Y después yo ya cuando fui sacerdote nos separamos Él se quedó en San Pablo, en Brasil, y yo me fui para otra ciudad y ahora estoy aquí, pero él continúa en Brasil, pero está pasando un tiempito con nosotros. Bueno, hermano Jaime, la pregunta del millón que todos quieren saber, ¿qué se siente tener a un hermano sacerdote? Bueno, el sentimiento es realmente fuerte, sobre todo el hecho de saber que, pues, no solo un hermano, sino un hermano gemelo, un hermano mellizo en el que uno ha pasado tanto tiempo junto, más que nadie, ¿no? Empezó 9 meses antes que cualquier otra persona. y el hecho de saber que uno tiene, pues, la oportunidad y la certeza, ¿no? Que un hermano siempre va a estar colocando su nombre en el altar, en la Santa Misa, en sus oraciones, que tiene un valor altísimo. Entonces, bueno, pues eso te da una confianza muy grande en todo lo que dice en el aspecto sobrenatural. Y es muy bonito tener esa sensación de poder confiar. Siempre hay un auxilio sobrenatural en todos los aspectos de la vida de uno, ¿no? Claro, qué bonito realmente. Sobre todo, yo creo que es una de las cosas más bonitas de la vida religiosa, esa hermandad que va más allá propiamente de la sangre, ¿no? Pues yo también tengo hermanos religiosos y tal, y sé que obviamente esa hermandad de sangre es muy fuerte y tal, pero en la vida religiosa como que eso se sublima, ¿no? Y el saber que uno puede contar con personas para el resto de la vida, ¿no, Padriño? Sí. Es doblemente hermanos, ¿no? Exacto. Por una hermandad, como usted decía, pues que es muy fuerte, que es la hermandad de la sangre, pero después una hermandad más alta, porque es espiritual, que la hermandad de nuestra orden, ¿no? De todos cualquier persona que entra en una orden religiosa, también todos ellos son hermanos, ¿no? Es curioso que nuestra comunidad aquí de El Salvador, no sé si batimos el récord, digamos, de las comunidades de otros lugares, pero casi el 50% de la comunidad, somos 12, 5, no la mitad, pero casi el 50%, tenemos hermanos dentro de los heraldos, ¿no? Está, bueno, primero el señor Fernando, el hermano Fernando Costantini, que tiene un hermano, el hermano Alejandro Costantini, que también es heraldo, uno. Después tenemos el hermano Sebastián, conocidísimo de ustedes, que tiene otro hermano también que está en Colombia, el hermano Juan Pablo, ¿no?
Después tenemos a usted, que tiene 2 hermanos, o sea, un hermano, el hermano Edmundo, y la hermana María José. María José, que está en España, ¿no? En España. Entonces él es el que ganó la competición, digamos. Y después tenemos el hermano Marcos Palacios, que tiene otro hermano, Lucas creo que se llama, Lucas. ¿no? Y después, bueno, pues está este servidor aquí, que tenemos al hermano Jaime con nosotros. Tengo una hermana Carmelita también. Justo eso le iba a preguntar, padre Sí. Íñigo. Ella es Carmelita Descalza. Carmelita ¿no? Descalza, sí. Sí, Son que esas- aprovecho a hacer aquí una propaganda para el canal de Heraldos del Evangelio España, que justamente el padre Carlos está haciendo un programa, y les vamos a dejar aquí el enlace, sobre Santa Teresa de Ávila. Hermano Sebastián está haciendo un programa también. Él está en la parte técnica. La parte técnica. En la parte Ujú. técnica, echándoles una mano, pero vale mucho la pena que lo vean. Pónganos ahí en comentarios si quieren que también el padre Carlos Werner también aparezca más veces en nuestro canal. Pero las carmelitas descalzas, ¿no, padre? Sí. Porque el sentido de los religiosos dentro de la iglesia tiene un papel muy importante, ¿no? Súper importante. Porque, por ejemplo, en la época de Santa Teresa, la contrarreforma la llevó una monja de clausura. Sí, exactamente. Bueno, Santa Teresita nunca salió y patrona de las misiones. misiones. Entonces, ¿cómo es ese modo religioso, ese modo monje? ¿Cuál es el papel de la vida religiosa dentro de la iglesia? Es muy importante porque justo pues hace unos días leíamos el Evangelio, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo cuando se hospedaba en la casa de los 3 hermanos de la familia tal vez que él más amaba, que era San Lázaro, Santa María Magdalena y Santa Marta. Por cierto, eran riquísimos. Nuestro Señor Jesucristo no hacía acepción de personas, él atendía tanto a los pobres cuanto a los ricos. No importaba la riqueza material, lo que importa es el apego que la persona tiene a la riqueza material, ¿no? Y esta familia pues era desapegada. Nuestro Señor se hospedaba mucho y le daba un hospedaje muy bonito, muy atento, ¿no? Santa Marta es patrona de los hoteles, digamos, de las personas que hospedan, ¿no? Y leíamos el Evangelio de que Santa Marta, cuando recibió a nuestro Señor en su casa, ya estaba preocupadísima, queriendo servir a Jesús, preparando la comida. Y Santa María Magdalena estaba ahí mirando así encantada a nuestro Señor con lo que Jesús decía. Santa Marta llega a hablar con nuestro Señor y le dice: Señor, ¿no te importa de que mi hermana no me ayude? Dígale que me eche una mano. Y nuestro Señor le dice: Marta, Marta, andas preocupada en hacer muchas tareas, muchos trabajos. Entre tanto, una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y esa no le será quitada. Y en Marta vemos la vida activa y en María vemos la vida contemplativa. Y nuestro Señor deja claro en estas 2 hermanas, una que era más activa y otra más contemplativa. Marta, activa, hacía las cosas, y María contemplaba, se quedaba viendo a Jesús. Entre tanto, la mejor parte, dice nuestro Señor, fue la que escogió María, que fue la vida contemplativa. Entonces, mismo dentro de una sociedad, es necesario que haya estas 2, la activa y la contemplativa, pero es más alta la contemplativa. Uno puede hacer más cosas estando con Dios, contemplando a Dios dentro de un monasterio, admirando, rezando, adorando a Jesús horas y horas delante del Santísimo Sacramento, que a veces haciendo misiones, ¿no? Y la prueba es lo que usted decía, por ejemplo, de Santa Teresita Niño Jesús, ¿no? Que ustedes tuvieron la gracia pues, de estar allí también recientemente y salió un audiovisual, por cierto, fascinante, desfelicito por la preparación que tuvieron, de Santa Teresita Niño Jesús, pero cómo muestra como una monja de 24 años, cómo pudo hacer tanto en 24 años, lo que tal vez una chica de 24 años va a estudiar a Estados Unidos para hacer un montón de... Ya pensaron en una carrera y no sé qué, ni terminó la carrera a los 24 años. Santa Teresita, en la celda de un convento, hizo mucho más que cualquier persona en la vida activa, ¿no? Entonces esa vida contemplativa es muy importante, ¿no? Muy importante. Y bueno, todos ustedes nos ven a nosotros aquí con los programas y tal, pero no seríamos capaces de tener pues todos estos programas y todas esas misiones que hacemos si nosotros no llevásemos un poco de esa vida contemplativa, ¿no? Efectivamente. Hermano Jaime, usted que tiene la dicha de vivir en el Eremo del Tabor, Sí. que es justamente una casa especializada en... No es que pasen solo contemplando ni nada, pero No, usted, ni mucho menos. pero usted puede explicarnos Hay un un montón de poquito cosas. en qué consiste esa vida, digamos, un poco más enfocada en la vida espiritual. Bueno, no sé si lo que usted quiere realmente es explicar un poco lo que hacemos el día a día. No sé Claro, si- bueno, por perfecto. favor. Antes de nada, bueno, pues el despertar, cuando toca la campana, nos tocamos al toque de campana y a las 5:30 de la mañana, ya muy tempranito,
Y lo primero que uno tiene que hacer es saltar de la cama, nada de pereza, nada de hacer las paces con el cansancio. Hay que saltar de la cama y en un minuto tiene que estar uno ya formado, a veces en el patio, dependiendo de cómo somos. Hay varios edificios, entonces a cada edificio tiene su local específico para formar y rezar ya la primera oración matutina. Esa siempre todos en comunidad, o sea, digamos, los que viven en ese edificio todos juntos. Efectivamente, cada edificio, entonces se forma como una pequeña comunidad, porque como la casa es muy grande, se tardaría demasiado en reunir el conjunto entero. ¿Cuántos viven en la casa? Pues, ¿cuántos llegaron a vivir? Llegamos a vivir 220. Imagínate. 220. Wow. Hoy hay un poquito menos, la comunidad fija, estamos en torno a unas 70 personas, pero claro, como sirve de hospedaje para todos los heraldos del mundo entero, hay circunstancias incluso que sobrepasa ese número de 220, podemos llegar hasta 250 en algunas ocasiones. Y es bonito que toca la campana, son 7 toques, ¿no? Efectivamente. Son 7 toques simbolizando... Pues el número 7 es un número de plenitud, como diría San Agustín, pero son los 7 dones del Espíritu Santo, son las 3 virtudes cardenales y las 3 virtudes teologales y las 4 cardenales, 3 más 4, 7, entonces simboliza como que, decía el doctor Pino, ¿no? Que la campana es la voz de Dios, ¿no? La campana. Entonces, así que toca ya en el despertar, uno como que siente que Dios está llamando para comenzar el día, ¿no? Y es bonito la oración que hace, ¿no? Sí, ya se empieza con el exorcismo breve. El de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Entonces la primera cosa es expulsar a todos los demonios que nos quieran molestar, especialmente a la hora de despertarse uno. De la pereza, el demonio de la sobre pereza. todo la pereza. Y hay que rezar, bueno, pues ya se reza a San Miguel para que te prepare el día, libere el camino de ese día que empieza. De cada día y acto seguido pues uno ya se prepara, hace su baño matutino y se prepara para empezar el día dignamente. Nos afeitamos, Obviamente hay que ducharse, hay que afeitarse y presentarse ante la comunidad pues de una manera digna y ya para aguantar el resto del día. Después del baño, la primera cosa normalmente que se hace también, la Santa Misa. Santa Misa. ¿A qué hora, por tanto, sería? Por tanto, en 50 minutos más tarde, desde que toca despertar hasta la misa, 50 minutos. 50. Entonces, uno tiene 50 minutos para prepararse, para cepillarse las botas, dejarlo todo en orden, que el hábito esté impecable, si hay alguna mancha del día anterior hay que dejarlo a punto, y etcétera. Y ya pues se va a la Santa Misa. Lo ideal es incluso llegar un poquito más temprano para estar en ese momento que la Iglesia llama de estacio, ¿no? De estar parado, un poco de meditación en preparación ya para la Santa Misa. La misa es un poco solemne, por tanto ya con cánticos, se cantan todas las partes fijas de la misa, se cantan, por tanto el Kyrie, canto de entrada, Kyrie, el Aleluya, el Salmo se canta también, el Aleluya, Agnus Dei, el Cordero de todo, Ofertorio, bueno, todas las partes fijas de la misa. Sí. Tal vez se recuerden mejor los que nos están oyendo. Y acto seguido también, ya después de la Santa Misa, hay sermón también en la misa. Sermón. Sí. A no ser que, claro, como los horarios son muy, muy rígidos, para no atrasar. A veces cae alguna solemnidad o lo que sea. Entonces, si se canta Gloria, entonces ya no da tiempo a que haya un sermón. Claro. Que haya y el sermón que son 2 minutos. 2 minutos, una idea del Evangelio, sí, algo es muy interesante porque te da no solo la parte del Evangelio, que para meditar un poco y llevar eso durante el día, pero el sacerdote nos da ya la clave un poco para algo, meditar durante el día a día, ¿no? Y entonces, yo no me lo sé exactamente, pero el organista toca el Anima Christi a una determinada hora, que es más o menos sobre las 7, y para que todo coincida, de manera que a las 7:10 toque la campana para ya cantar el credo en el patio frente a la iglesia. Wow. Entonces es muy bonito porque se canta, la iglesia nuestra del Tabor tiene en la fachada los 12 apóstoles, los otros 2 evangelistas, de los 4, que dos de los cuales ya son apóstoles, por tanto 2 más, y San Pablo el apóstol. Y entonces, ante tal testigos de la fe, o sea, los que nos
otorgaron la fe, nos comunicaron la fe de nuestro Señor Jesucristo a todo el resto de los cristianos, se canta solemnemente el credo. Qué bonito. Y también qué simbólico, ¿no? Porque Efectivamente. todos formados en el patio, la iglesia, los apóstoles, los evangelistas, como usted mencionaba, y tantos jóvenes cantando el credo, ¿no? O Cantando sea, el credo. no es susurrado ni nada, sino que cantado No, a plena voz, a pleno pulmón, todo lo que la naturaleza te lo permita. Sí. ¿Sabe qué muy bonito que, digamos, lo hemos comentado alguna vez, sobre todo cuando fuimos a México y en Zaguayo estuvimos allá también, hablábamos de las golondrinas, ¿no? Que las golondrinas, decía nuestro fundador que, bueno, pues él tiene un don para discernir eso también, pero que donde hay golondrinas es señal de que hay ángeles, ¿no? Y es curioso que en ese momento del alarde del credo, bueno, ya en el despertar, pero sobre todo en el alarde del credo, uno sale de la iglesia Lleno. y durante el credo uno mantiene la mirada, porque no es que cada uno va mirando Ajá. así, somos muy militares en ese sentido, ¿no? Una posición, pero está llenísimo de golondrinas y las golondrinas como que pasan por todos Efectivamente. los apóstoles, se colocan en un apóstol, después giran por la torre, pero ahí, no sé, 40, 50 golondrinas volando, es señal como que esos ángeles que están acompañándonos, ¿no? Por un lado, la iglesia triunfante, representada en los apóstoles, que están ahí en la fachada de la iglesia, después nosotros, la iglesia militante, las almas del purgatorio, la iglesia purgante estará también pidiendo oraciones, pero al mismo tiempo los ángeles también están ahí, como que acompañándonos en ese momento y a lo largo de la la día, creación, ¿no? en la propia creación. La creación. O sea, el orden de la creación dado a los hombres por Dios, como que se manifiesta en ese Sí. vuelo de las golondrinas que participan de toda esa ceremonia del credo. Como que están contentas, ¿no? Efectivamente. Después también qué bonito porque justamente los ángeles andan buscando a gente que se parezca como ellos, Exacto. ¿no? Dicen, ¿dónde están? Y de hecho, el usar un hábito religioso es como un grito, ¿no? Ujú. Es como un Quisut Deus de San Miguel que nos habla de que Dios existe, Sí. de que hoy en día existan jóvenes que decidan vestirse así, que decidan ir contra el mundo, que decidan ser religiosos. Es un grito, Sí. es un grito que clama y que Ujú. visa unir a más personas para luchar contra el mundo, ¿no? ¿Sabes qué es muy interesante que el doctor Plinio, el inspirador de nuestro fundador es Monseñor Juan Clá, aquel que lo inspiró, que hemos hablado muchísimo sobre él, es el doctor Plinio Correa de Oliveira, y él decía una cosa muy bonita al respecto de esa vida contemplativa y activa, que a veces una persona que está más en la vida contemplativa, como es el caso de la casa donde ellos están, que tienen mucha vida contemplativa, tal vez más que nosotros, pero también tienen mucha vida activa. Ustedes hacen un montón de trabajos, como vamos a hablar después, pero que en materia de apostolado a veces, o sea, nosotros en otros lugares se sale mucho más para misiones, para visitar casas, para estar con jóvenes, dando catequesis, etc. Y a veces en una casa como es un éremo, ¿no? Que es el éremo del Tabor. Éremo en griego significa desierto, ¿no? El éremo es como si fuesen anacoretas, eremitas, ermitaños del desierto que se van a rezar, ¿no? Y puede pasar una probación, una especie de tentación que la persona dice, bueno, pero yo querría salvar almas, yo querría tener apostolandos. Apostolandos son pues gente que hace apostolado, ¿no? Como gente a quien salvar. Y el doctor Plinio decía, no se preocupen porque ustedes, sus apostolandos, cuando ustedes hacen, por ejemplo, un alardo del credo cantado, no están haciendo una misión en una casa. O ustedes cantan las sacras, como vamos a ver después, que es una oración que se hace antes de almorzar o antes de cenar. Ustedes tienen vida de ceremonial, que son cortejos y todo eso. Sus apostolandos, decía una cosa muy bonita, sus apostolandos son los ángeles. Qué bonito. Ustedes en vez de estar llamando chicos, jóvenes o personas mayores, lo que sea, ustedes están llamando a los ángeles, que es más importante, para que esos ángeles después en comunión con ustedes, ahí efectúen la acción de apostolado en otros lugares también, ¿no? Pero sus apostolandos son los ángeles, ¿no? Decía. Qué impresionante. Eso se nota desde el alarde del credo, bueno, desde la misa y la golondrina, no nos La olvidamos. golondrina, por eso, exactamente. ¿Sabes? Ajá. Usted me hizo recordar algo, padre Íñigo. Hay no me acuerdo quién era, que hacía una comparación entre la cartuja, entre el cister, no la hermana, sino el cister de los cistercienses, Sí, y sí, Calatrava, que es una orden de caballería, que eran monjes que al mismo tiempo eran caballeros. Entonces él decía, el cister, los cistercienses, huyen del mundo. Calatrava lo enfrenta. El cister reza al dios de las batallas.
Calatrava combate las batallas de Dios. No sé Y qué así es. va haciendo una comparación, pero creo que es justamente la unión de la las unión. dos cosas. Un ¿no? arco gótico, ¿no? Un arco gótico, ¿no? Que es la vida perfecta, el unir tanto la acción como la contemplación. Sí, hasta tal punto es así, ese arco gótico es tan bonito. El mayor ejemplo que hay no puede ser mencionado que bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué impresionante. El propio Santo Tomás de Aquino menciona eso, porque si realmente la mera vida contemplativa fuese más perfecta, que lo es, nuestro Señor Jesucristo se habría pasado el resto, toda la vida siendo contemplativo, pero también hizo vida activa, que fue un periodo mucho inferior. Se calcula que 30 años de vida contemplativa y 3 apenas de vida activa, pero la hizo. Y entonces la combinación de ambas es la más perfecta. Entonces en ese arco gótico se ve esa perfección. No se puede decir que es representado en nuestro Señor Jesucristo, sino que el arco gótico representa a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Él es el modelo, ¿no? Él es el modelo, Él es el modelo. de ese arco gótico, que es la unión entre la vida contemplativa y la vida activa. Incluso en el Evangelio a veces se menciona Jesús pasó la noche en oración o se retiró a la montaña o no. O sea, Mismo en esos 3 años de vida activa En no la- podían perder la vida contemplativa, ¿no? O sea, y él llamaba a los apóstoles, a veces los apóstoles volvían de misiones contentísimos, tal, y dice, bueno, vamos ahora a rezar. Y se iban al monte a rezar a solas. Como que uno no hace una misión, pero después tiene que no quedarse solo en la misión, ¿no? Desgraciadamente, pues a veces puede pasar eso, ¿no? Una persona, en grupos, no queriendo hablar mal de nadie ni nada, pero a veces en grupos parroquiales las personas hacen un montón de cosas y es bonito. Pero si no hay vida contemplativa, si no hay oración, recordemos el libro del alma de todo apostolado, ¿no? Que es un libro escrito por Don Chotard, trapense me parece que era, ¿no? Me parece, un monje trapense que lo escribió. El doctor Piño fue uno de los libros que más le marcó la vida. Y en el fondo él dice, la tesis de ese libro es que el alma, o sea, la sustancia, el motor de todo el apostolado que uno puede hacer es la vida interior. Claro, es la vida uno no puede dar lo contemplativa. que no tiene, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Como uno que va a decir, mira, sea santo si usted por dentro no es santo. Mira, usted tiene que rezar si usted no reza. Entonces, y él decía, me hizo tanto bien ese libro que si con la gracia de Dios yo voy al cielo, creemos evidentemente que está en el cielo, una de las primeras cosas que voy a hacer cuando llegue al cielo es encontrarme con Don Chotard, el autor del libro, y arrodillarme delante de él y besarle la mano y decirle muchas gracias por haber escrito ese libro que me hizo tanto bien. Qué Impresionante. Impresionante. Sí, eso es un modelo para nosotros, ¿no? De cómo debemos tener esa vida al mismo tiempo activa, porque tenemos que hacer un montón de cosas, pero no perder la contemplativa. Continuamos los horarios. Continuamos los horarios. Sí, ya lo- ¿Qué pasa después del credo? ¿Qué pasa después del credo? Bueno, después del credo ya concomitante, así que se termina el credo, se desfila marchando, como ya por haber asistido en otros vídeos de los heraldos del Evangelio. Heraldos sin secretos, ¿no? Heraldos sin secretos, etcétera, en nuestras marchas, y se va hasta el comedor para desayunar. El desayuno, los desayunos se hacen en silencio, salvo rara excepción, alguna solemnidad muy especial, pero la gran mayoría de todos los desayunos en silencio, escuchando una de las homilías que tenemos el privilegio de tener grabadas todo el año litúrgico, de los 3 años litúrgicos, de nuestro fundador, Monseñor Juan, y se escucha la homilía correspondiente a ese día, Qué bonito, ¿no? durante el desayuno. Eso da Sí. una fuerza, es increíble. Y no, y da una sustentación también. Sí, sí, Muchas sí. veces uno escucha algo y dice, esto era para mí, Exacto. lo necesitaba Sí, escuchar. es una efectivamente. homilía de 2005, de 2006, de 2007, y justo se encaja a ese problema que usted está viviendo en ese momento. Es impresionante. Lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es palabra de Dios. No, y es tan gracioso que a veces sucede que, como es una grabación, el fundador termina el Evangelio y dice, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y uno sentado a la mesa recogido para siempre, no, sí. No estoy en el sermón, estoy Uno comiendo. se siente- exacto. Se siente Dentro de la homilía. homilía. En ese momento, sí. Exactamente, es gracioso, sí. Y bueno, terminado el desayuno, nos dirigimos directamente a la capilla y se reza uno de los rosarios, los misterios gozosos. Solemos rezar los 3 gozosos, dolorosos y gloriosos, en comunidad, de rodillas, en la capilla. O sea, uno de los 3. Uno de los 3 se reza de rodillas en Y comunidad. En comunidad. Y ya enseguida, o sea, lo primero que uno puede hacer después del desayuno es ya rezar, ¿no? O sea, es como que ir a la capilla a rezar. En algunos lugares, allí en el Tabor, en el eremo del Tabor, lo que se hace es rezar de rodillas
en la capilla. Nosotros aquí en El Salvador, por ejemplo, tenemos lo mismo, pero tenemos también pues media hora de adoración personal y después también pues el tiempo del rosario siempre en conjunto, ¿no? Inclusive está prescrito en la regla de los heraldos, como si fuese la regla de San Benito, que nosotros le llamamos el ordo de costumbres. Está prescrito que uno de los rosarios que rezamos tiene que ser de rodillas y delante del Santísimo Sacramento, ¿no? Y eso también da una especie de incentivo antes de, porque cada uno tiene un montón de funciones que hacer, Sí. pero antes de comenzar las funciones tiene que haber, haber rezado la oración de San Miguel Arcángel, haberse aseado bien y dejar todo listo, impecable, siguiendo la norma de nuestro Señor. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No puede dejar para afeitarse después o bañarse después o lo que sea, o el hábito tiene que estar limpio. Misa, por tanto, la comunión. Después haber cantado el credo. Haber desayunado con la palabra de Dios, haber escuchado la palabra de Dios, que también la escuchó en la misa, y después haber rezado el rosario o un tiempo de adoración. Ahí ya puede trabajar Sí. tranquilo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya después del rosario, algunas personas, ya están incumbidos en funciones escolares o académicas. Ajá. Entonces... Que es su caso, usted es profesor, ¿no? Efectivamente. Profesor de ¿Profesor, Teología, me toca la asignatura de Cristología. Wow. Y Apenas cristología. Bueno, y soteriología, que sería el derivado de la cristología. La historia de la salvación. La historia de la salvación, en el fondo, es el estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Qué bonito. Y Soteriología, soteros en griego es salvación. Salvación. Sí. Y bueno, entonces las personas que, por ejemplo, a mí me toca apenas un día a la semana, Ajá. de los miércoles. Pero da varias clases seguidas. Sí, son 3 clases seguidas, pero apenas un día. Ujú. Y entonces, bueno, pues los miércoles me correspondería eso. Entonces salgo en ese momento y me encamino para clases. Los que no tienen funciones académicas todavía tienen un periodo de lo que llamamos recogimiento. Ujú. Que es lo que sería- nosotros tenemos antes, digamos. Efectivamente, que iría desde... entre el rosario y ese comienzo de clases hay un pequeño intervalo para resolver pues, cuestiones prácticas, organización un poco de las cosas que van a suceder en las clases. Y así que toca la campana para las clases. Los que no están en clases entran en recogimiento. Tenemos el privilegio de tener adoración perpetua, Qué bonito. por lo tanto se puede hacer dentro de la capilla del Santísimo Sacramento. Adoración perpetua desde que se inauguró la Desde que iglesia, se ¿no? inauguró la iglesia en 2008. Wow. Desde febrero de Adora- 2008 hemos tenido el privilegio de adoración perpetua sin ninguna excepción. Adoración perpetua significa día y noche, ¿no? Día y noche. O sea, Siempre. 24 horas por día, desde 2008 hasta Y se acá. van turnando, ¿no? A veces Sí. te toca horarios en la noche. Efectivamente. Cada hora hay una persona designada para estar delante del Santísimo Sacramento. Wow. Claro, durante la noche suele haber una sola. Durante el día puede haber varias. En este momento, por ejemplo, que estoy mencionando, después de estas oraciones, el intervalo de inicio de clases, suele haber mucha gente, porque no todo el mundo está incumbido en las clases. Y que va hasta, por tanto, de las 8:15 hasta las 9:15, una hora. Es bonito que en esa lista de funciones, de turnos, digamos, dos cosas bonitas. Primero, el título de la hoja, digamos, que rige todos los horarios. Entonces, lunes de medianoche a 1 de la mañana, de 1 a 2, de 2 a 3. El título es, en latín se dice, una hora non potuistis vigilare mecum, que es la frase de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos a los apóstoles que se estaban durmiendo. Ni siquiera una hora pudiste estar despiertos conmigo, ¿no? O vigilando conmigo. Vigilar en latín es estar despierto. Entonces, como que uno se imagina en la capilla a veces en turnos difíciles, de 2 a 3 de la mañana, que uno generalmente está descansando, pero se imagina en el huerto de los olivos con nuestro Señor Jesucristo, como que haciéndole compañía y diciendo, Señor, los apóstoles durmieron, pero yo no quiero dormir, yo quiero estar contigo. Qué bonito. Yo quiero rezar cuando mucha gente duerme porque tiene que dormir, pero yo quiero estar despierto contigo rezando y acompañándote en esa agonía que la iglesia está sufriendo también, ¿no? Que Jesús de alguna manera sufre con los pecados que se cometen hoy en día también, ¿no? Y lo segundo bonito de la adoración, bueno, hay un montón de cosas bonitas, pero es el cambio de turno, ¿no? Ajá. Que la persona dice, pasa la guarda de honor, de honra al Santísimo Sacramento. Y el que lo recibe son dos. Se queda uno aquí a la izquierda, otro a la derecha. De la izquierda dice caballero o heraldo titular. Cada uno tiene un título. Una ¿no? ejaculatoria de Una la Virgen. ejaculatoria, que es la que está escrita en cada cuarto, en cada celda donde dormimos hay un título de la Virgen.
siguiendo las letanías lauretanas. Entonces, Santa María, Santa de Guitry, Santa Virgen. Entonces, en el ceremonial, la persona, el esclavo de María, no hace uso de su propio nombre, ese esclavo, sino que hace uso del título que le ha sido designado en esa comunidad. Ajá. Entonces, Entonces, eremita, ¿no? Eremita es los que vienen los eremos, o heraldo, digamos. Eremita titular, porque tiene el título de... ¿Cuál es usted? Mater Salvatoris. Oh, Salvatori, de Sí, verdad. efectivamente, sí, sí, de Salvador. Qué impresionante. Ah, mire, es una Wow, señal, ¿eh? es una señal. Tiene que venirse más para acá. Ojalá. Eremita titular de Mater Salvatoris, de la Madre de Salvador, pasa la guarda de honor al Santísimo Sacramento. Efectivamente. Y el otro que recibe, no sé. Recibe en su caso, por ejemplo. En mi caso yo tenía en el edificio donde estaban los padres, son como que las letanías de San José, ¿no? Y el mío era, bueno, yo voy cambiando porque cuando me hospedo ahí vamos cambiando los cuartos, pero creo que una era Patriarca Santa Iglesia, Patriarca de la Santa Iglesia. Qué bonito. Entonces, eremita titular de Patriarca Santa Iglesia, del Patriarca de la Santa Iglesia, recibe la guarda de honor al Santísimo Sacramento, y ahí viene lo más bonito, y hace el firme propósito de adorarlo y defenderlo con toda el alma hasta el holocausto. O sea, hace un compromiso de estar ahí realmente adorándolo, pero también de defenderlo si de repente entra un bandido, que puede pasar, para profanar, para robar el Santísimo, uno tiene que estar dispuesto a morir, ¿no? Como ha habido tantos casos de hasta niños mártires que opusieron, colocaron su cuerpo antes de que hubiese un crimen, ¿no? Entonces, es algo muy militar también, ¿no? Es una troca, un cambio de funciones realmente. Sí. No, y hasta tal punto es así que uno se compromete a estar ahí. A veces pasa. Porque, claro, existe ese holocausto sublime del martirio, pero hay pequeños holocaustos. Por ejemplo, uno cuenta, le toca a uno la vigilia de las 2 de la madrugada, ¿no? Que ya despertarte madrugada, hacer una hora pero puede ser que el de las 3 no se haya despertado. O el de las 4 tampoco. Y el de las 5 también. Que ya ha sucedido. Ya ha sucedido. No debería. No debería. Es una falta de disciplina, pero a veces sucede. A veces ni siquiera falta de disciplina, porque la persona, no sé, o tener sueño demasiado. No se despertó con el despertador. Un sueño no muy le pesado. funciona. No le funcionó. A veces la providencia permite que uno esté necesitado de rezar demasiado y hace que el otro no venga. Ya que se queda 2, 3, 4 horas. O quiere estar más con esa persona. No sé. Uno no sabe los planes de Dios. Pero es un sacrificio, de manera que yo tengo una hora, entonces el otro no ha venido, me voy de aquí. No, el otro ha dicho que se queda hasta el holocausto. Por tanto, esos pequeños sacrificios del otro, una hora más, o 2, o 3, o 4 las que haga falta. Y no puede retirarse para nada, ¿no? No, tiene que estar siempre está ni adorando. para tomar agua, ni para ir al baño. O sea, si hay alguien que le puede sustituir, le sustituye y después. Pero si está solo ahí. Una muestra de amor, literalmente. No puede abandonar al Santísimo. Y después de esto ya vendrían propiamente los trabajos. Los trabajos, ahí ya entra la vida activa. La vida activa. Y nosotros después de esto vamos a pasar también a nuestro intermedio, a la pausa comercial. Pero no se despeguen, porque estamos tratando de la vida religiosa, pero vamos a explicarles cómo ustedes pueden aplicar esto a su vida también para ser mejores personas, poder, no mejores personas, sino poder adelantar más en la vida espiritual y poder llevar adelante su vida, tanto familiar como académica, como profesional. Así que no se despeguen, ya regresamos. Salve María. Regresamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y estuvimos viendo en la primera parte de este programa, con el hermano Jaime y el padre Íñigo, un poco como la vida religiosa de los heraldos. Llegamos a... Bueno, no conseguimos avanzar mucho, nos quedamos en la parte de la mañana de los trabajos. Y ahorita, pues queríamos terminar un poco cómo es el día a día para luego pues darles un par de principios que les van a ayudar a todos ustedes. Hermano Jaime, nos habíamos quedado ya propiamente en la hora del almuerzo, ¿no? Sí, pasando un poco por la vida activa. Empezamos con la vida activa y es interesante que tenemos la costumbre de todos los trabajos, sea en comunitarios, en comunidad con un pequeño conjunto de personas que están incumbidos en esa misma tarea, o individualmente, siempre con una pequeña oración, una Ave María, una ejaculatoria que sea, pero siempre ofreciendo ese trabajo y
dedicándolo a Nuestra Señora. Y los trabajos pueden ser de muchas De los índoles. más O sea, variados. desde, como usted decía, maestro hasta... Académico, cocina, jardín, sastre, limpieza, pintura, mantenimiento de la casa, de todo. Siempre rezar antes y terminar el trabajo rezando también. Efectivamente, Antes y después. ¿no? efectivamente. Consagrando ese trabajo a Dios y a la Virgen. ¿no? Ofreciéndose, como también es un sacrificio, ¿no? Ajá. El hecho de ese trabajo arduo, que puede ser algunos más, otros menos, pero siempre hay un aspecto arduo en el trabajo y se ofrece como sacrificio, pero también en alabanza a Nuestra Señora. Ya viene la comida, hay un pequeño intervalo, etcétera, se continúan un poco los trabajos y ya a partir de más o menos sobre las 5:15, bueno, más o menos no, a las 5:15 hay una segunda misa. Acto seguido se cantan vísperas en la comunidad. Entonces ya empieza la vida de ceremonial, se retoma la vida ceremonial ya la parte tarde-noche. Entonces 5:30 misa, 5:15 misa, 6:15 vísperas. Con adoración. Se trae el Santísimo que está en la capilla, se pone en la iglesia. Uh-huh. Después de vísperas se da la bendición del Santísimo Sacramento todos los días. Se vuelve a colocar el Santísimo Sacramento en la capilla debidamente, por lo tanto no se recoge el Santísimo Sacramento, sino que continúa en esa adoración perpetua. Continúa la exposición de 24 Exactamente. horas. Apenas se traslada de la capilla al altar mayor. Y terminada la bendición, nos dirigimos en cortejo cantando los salmos penitenciales a la cena. Wow. Muy bonito. Debe ser un momento muy solemne, Sí, ¿no? sí. Muy... Ya por la noche y se va todos con sus capuchas puestas. Efectivamente. Se sale de la iglesia y ahí ya se canta alguna marcha, lo que sea, para que dé el tiempo específico desde la llegada, antecediendo que se encaje el salmo correspondiente a cada día. Son 7 salmos. Los 7 salmos. Wow. Uh-huh. Uno para cada día de la para semana. cada día de semana. Uno diferente para cada día de la semana. Algunos son más cortos, otros son más largos. Exactamente. Y Y por ahí eso se encaja la música. la primera música puede ser una más larga o más corta, dependiendo del salmo correspondiente al día. Y entonces, así que se empiezan a cantar los salmos, se ponen uno en la capucha y ya entran mucho más recogido. La cena a la luz de la vela. Y perdón interrumpir, ustedes no sé si toman a mal el ponérsela aquí un poco para que la Sí. gente vea cómo es. Claro, con mucho gusto. Wow. No sé si notaron, pero sin coordinarlo se lo pusieron al mismo tiempo. Y de la misma Hace manera. parte del ceremonial. Sí. No sé si- Así que es un momento, por lo menos yo he tenido la oportunidad de participar un par de veces en el ceremonial Uh-huh. y realmente es fabuloso. Uno Sí. de verdad que se siente transportado, está Uh-huh. delante de nuestro Señor y eso que es para ir a la cena, ¿no? Sí. Efectivamente. O sea, pero... Muy bonito el simbolismo de la capucha, ¿no? O del Sí. capuz también. Primero, apunta, han visto que es en punta, ¿no? Termina en punta porque apunta al cielo, ¿no? Y uno cuando está adentro, tal vez los que lo ven así no lo ven tanto, pero uno ve como que todo en arco gótico, ¿no? Sí. Y el arco gótico también, o sea, no solo el final del capuz, pero también uno dentro como que lo ve así, que es el arco que apunta para Dios. Y al mismo tiempo es una señal, bueno, los benedictinos lo usaban también para el ceremonial, porque es como que simboliza que la persona está en contacto directo con Dios. Con Dios. Entonces nadie hable con él, nadie lo toque, porque hasta en el retiro hablábamos sobre eso también, que la persona cuando está de capuz, cuando está con la capucha colocada, claro, a veces puede pasar que está por mucho sol, está en el patio y se lo puede colocar también, es multiuso, digamos, no puede usarlo para el sol, para la sombra, pero generalmente si lo va a usar para rezar o para el ceremonial, o sea, usted se encuentra una persona de capuz colocada, usted no le puede hablar directamente así como si fuese normal. Usted tiene que como que guardarle una distancia e intentar pedirle la palabra, preguntar si él puede hablar. Pero él está hablando con Dios. La persona que está con el capuz, significa yo estoy hablando con Dios. Inclusive, como llega hasta aquí, es como si fuese ¿cómo le llaman a lo que los caballos, ¿no? Ellos les ponen para... Sí, En para que no portugués se se mira a los distraigan. lados, o sea, no se distraiga con otras cosas. Sí, en portugués vitola, creo que es vitolado, digamos. Pero es eso, que no se distraigan con otra cosa. El capuz avanza más y uno no tiene la perspectiva de todo aquí como uno normal tiene. El capuz avanza más y como que se centra en Dios y el resto no importa, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. Y eso que usted dice, cuando se ve uno,
ya es bonito, pero cuando usted ve 30, 40, 50, 80 desfilando así en cortejo, todos con la punta para arriba, Cantando los es un momento como que salmos. sagrado, así, ¿no? Sagrado. Muy interesante. Impresionante. ¿Y qué pasa después? Bueno, la cena también se continúa en silencio, salvo también a Y se excepciones. canta también la... Se canta la bendición, efectivamente. Hay unas Tanto en el muerto cuanto en la que cena. llamamos de sacras, donde hay una serie de oraciones para bendecir los alimentos que van a ser recibidos. Que se alternan algunos salmos también, ¿no? O sea, como son frases de salmos. Efectivamente. Y es un rectus tonus. Sí. No es una música así melódica, pero es como que más Monástica. ¿no? Ajá. Sí, sí. Y también las cenas en silencio, escuchando ya no una homilía, pero sí alguna reunión, Una formación. algo de Ajá. formación también de nuestro fundador. En los almuerzos es más lectura, ¿no? Almuerzo, lectura, hay de todo. Puede ser de nuestro fundador o inclusive de doctrina, Hasta de la historia, iglesia, de incluso. historia. Ujú. Pero ahí incluso sirve para la persona que le toca el ejercicio de lector, formarse como buen lector. Porque hay gente que no sabe leer adecuadamente y no sabe parar las comas, no respeta los puntos. Y es un modo de también practicar la lectura y saber exponer ese contenido tan precioso que nos ha legado la Santa Iglesia. Aunque a veces puede ser que el superior le diga, hermano Jaime, por favor, levántese aquí, díganos qué está leyendo y denos un Sí, resumen. sí, Y usted como, eso puede no estoy pasar, leyendo nada, efectivamente, puede pasar, sí. Sí, eso suele ser una vez por semana más o menos eso. Bueno, ahí volviendo a la cena, perdón, yo te interrumpí. Sí, es que es tan rico esa vida comunitaria que uno... No aburre, ¿no? Estamos corriendo por el tiempo, pero Ajá, uno podría sí. quedarse aquí detallando cada aspecto de cada momento de ese día a día. Es bonito que, o sea, mismo comiendo, que es un momento enteramente lícito, permitido y necesario comer, pero uno lo puede, como eso, ¿no? Consagrar al Señor y estar aprendiendo más de las cosas de Dios, ¿no? Cuántas veces, pues, comiendo uno puede hablar sobre tonterías, ¿no? Sobre cosas que habló, no sé, duró 40 minutos el almuerzo o la cena y se da cuenta de que no le valió de casi nada, digamos, ¿no? Habló sobre cualquier cosa, pero no avanzó en el camino de Dios, ¿no? Y en el desayuno se habla sobre la palabra de Dios, en el almuerzo se lee una lectura de historia o lo que sea. En la cena también una grabación, una cinta del fundador o de cualquier otra cosa, pero uno como que está también aprendiendo, ¿no? O sea, hasta comiendo se aprende, ¿no? Sí, es impresionante. Y sobre todo es un aspecto por el cual la necesidad fundamental de alimentarse es algo muy básico. Podemos decirlo casi que animal. En el mejor de los aspectos, ¿no? Ajá, claro. Sí, es algo necesario a la vida humana mediante el cual uno no sobrevive sin el alimento. Pero es algo tan básico, tan rudimentario y tan animal que es necesario sobreponer sobre ese aspecto de animal, de ser viviente apenas, lo espiritual. Lo espiritual, claro. Y entonces la importancia de en esa hora alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma. El alma, qué impresionante. Demostrar que somos humanos y también creados a imagen de Dios mismo cuando nos alimentamos, ¿no? Ajá. No solo como usted dice que, o sea, un perro puede comer y a veces hay gente que come, o sea, tiene el plato así, ni tiene modales, ni tiene educación y come manchándose todo como si fuese animalito, ¿no? Y uno tiene que recordarse que es un hijo de Dios, recordarse que tiene una educación y inclusive las oraciones que se hacen, las sacras, esas oraciones que se hacen en el rectus tonus, ayudan como que a distanciarse de los alimentos, ¿no? Porque uno llega al refectorio, al comedor y a veces está oliendo de la cocina, huele un olor de carne asada, de bacon, de no sé cuántos, y uno ya está queriendo comer, pero no tiene que tener un tiempo de... que a veces, digamos, 5 minutos. Sí. Exige ese dominio del dominio, cuerpo, exacto. porque... Incluso- y no solo eso, por ejemplo, incluso tenemos la costumbre de no iniciar la comida propiamente, el acto de comer, hasta uno estar con la servilleta, que te llega. Sí. Cada uno tiene su servilleta con su argolla diferenciada para poder... Y esperar que el de al lado se sirva. Efectivamente. También Entonces la uno, mirada recogida. uno para- no... ya tengo plato la comida, me abalanzo sobre ella y empieza a comer. No, uno tiene que tener ese dominio Sí, esa del distancia espíritu, psíquica, ese digamos. dominio del cuerpo. Ujú. O el postre, ¿no? A veces, Exactamente. si una época que ustedes eran 240, por ejemplo, uno no come el postre cuando le cambian el plato porque está con la mirada recogida
mira, eso ayuda mucho y bueno, lo vamos a usar si Dios quiere para el modo monje después también. Pero uno está con la mirada recogida, como que no perdiendo tiempo y no mirando otras cosas y disciplinándose, ¿no? Y le cambian el plato del postre. Uno no sabe cuántos faltan por cambiar, pero hasta que no se cambien todos los platos de postre, de todos, no se inicia el postre, ¿no? Y ahí el superior va a dar la orden y decir, pueden dar inicio al postre. Y uno puede ver un tiramisú, un chocolate que está así derretido, un sorbete. Bueno, el sorbete se inicia porque... Sí, se derrite y... Se derrite y ahí no rompe las normas de educación. Ahí ya está autorizado. Pero uno como que... No, pero, o sea, aún así el superior va a dar la orden antes de que todo el mundo se haya servido. O sea, todo el mundo tenga su plato, para que no se derrite y se deteriore el postre. Uno no puede comenzar el postre antes de que se dé aunque las normas de educación te diga que el helado se puede comer sin esperar al resto, nosotros en concreto, en cuanto a institución monástica, claro, el superior se va a dar cuenta de que es postre y te va a dar esa autorización. Previamente. Pero uno, por más que sea helado, no, tiene que tener esa autorización. Esto me lleva justamente a poner aquí, digamos, como que los 3 pilares de la vida religiosa, ¿no? Y el primero de todos es la obediencia. Sí. ¿Verdad? Entonces que se nota hasta en esos pequeños detalles. ¿Sabe? Que justo ahora que tuvimos la oportunidad de ir al Monasterio de la Encarnación, donde salió Santa Teresa de Ávila a hacer su gran, digamos, fundación de los Carmelos, un señor que trabajaba de cerca con las hermanas nos narraba haber visto esta escena. Una religiosa que tenía mucha sed, mucha sed, y no estaba en la hora de la comida ni de... Entonces se acerca donde la superiora a pedirle permiso para tomar agua. Y la superiora le da el permiso y cuando la religiosa se está yendo le dice, hermana, ¿ya pensó cuántas almas podría salvar usted si ofrece ese vaso de agua al Señor? Imagínese. Ay, no le dijo que no, pero la hermana creo que... No sé si se tomó el vaso o no. Pero al punto al que quiero llegar es el siguiente. Cómo el religioso, el monje, tiene obediencia. Hasta para las cosas más mínimas, ¿no? Mínimas. Una dependencia, ¿no? Como conversábamos el día de ayer, el depender de alguien. ¿Por qué? Porque eso justamente nos lleva a estar siempre dependientes de Dios, ¿no? Entonces no sé si pudiesen explicarnos un poquito cómo esa obediencia es la que tiene que regir nuestra vida. Sí, es muy interesante hasta etimológicamente, desde la raíz de la palabra obediencia, ¿no? Es ob audire, es escuchar de frente, ¿no? Uno está, es como que no se esconde o no tapa el oído a lo que debería estar delante de él. Dios está delante de nosotros siempre, ¿no? Hay un salmo que dice, Salmo creo que 94, que dice, ojalá escuchaseis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón como vuestros padres en el desierto, tal. Y el problema de las personas es que como que tapan los oídos y se giran para no escuchar de frente a aquel que nos habla, ¿no? Y en la obediencia escuchamos de frente a aquel que es el representante de Dios, un superior legítimamente instituido. Todos los santos dicen eso. Cuando Él manda algo, desde que no sea pecado, Él está hablando en nombre de Dios. Hasta las cosas más pequeñas, más tontas, no sé, puede ser... O incluso absurdas y equivocadas. Desde que no sea pecado. Desde que no sea pecado, pues te puede estar mandando, oye, barre el suelo con tal producto y el producto es para beber, ¿no? O sea, no se limpia el suelo con ese producto, pero si te lo está mandando es porque... Y hay relatos en la historia, ¿no? Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, la superiora, antes de ella ser la madre superiora, le mandó plantar creo que unos espárragos o algo así en medio de la nieve o en invierno. Ella sabía que no iba, o sea, no podría florecer, no podría agarrar raíz. Y por haberlo hecho, comenzó a florecer. Eso creo que son Santa Rosa de Lima. También pasó con una rosa o algo así. Con San Charbel, con tantos. O sea, la persona obedece y hay milagro, ¿no? Detrás, porque en el fondo es la voz de Dios. Y a veces hay apariciones en la historia en las cuales Jesús, creo que con Santa Faustina o con varias otras, nuestro Señor mandaba hacer algo y dice, pero pregunta primero a tu superiora. Y la superiora se oponía. Dice, no, entonces si su superiora se opone, no te preocupes, hazlo de otra forma. Imagínese, hasta nuestro Señor respetaba lo que una superiora o un superior puede decir, ¿no? Que los religiosos tenemos esa ventaja, ¿no? Que sabemos que es la voluntad de Dios. La voz del superior es la voluntad de Dios, así que
siempre estamos Sí, haciendo la tranquilos. voluntad de Dios. A veces las Quien personas... obedece nunca se equivoca. Exactamente. Las personas muchas veces preguntan, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, En nuestro caso es muy en nuestro fácil. caso es fácil. Es la voz del Son Señor. ventajas de la vida religiosa, ¿no? Sí. Otro aspecto, perdón, usted iba a decir No, algo. que iba a mencionar apenas que es cierto que, claro, por un lado es muy fácil, pero es la virtud de las tres que usted mencionó de pobreza, castidad, obediencia, es la más difícil La de más todas. difícil. Sin duda. Porque, queriéndolo o Es no... fácil, perdón interrumpir, es fácil es saber lo que Dios quiere, pero es muy difícil realmente cumplirlo. cumplirlo. Porque es lo que uno tiene que... Bueno, se lo va a explicar. Exactamente, es doblegar su voluntad. Queriéndolo o no, la pobreza y la castidad están relacionadas con el cuerpo, es algo material. Con la pobreza la persona entrega los bienes, con la castidad la persona entrega su cuerpo, con la obediencia la persona entrega su alma. Por tanto, así, lo más fácil es lo que no es tuyo, es lo ajeno, ajeno. la pobreza. Ya lo que es tuyo, toca la propia piel, la castidad, ya cuesta un poco más. Pero la obediencia es lo que más cuesta, porque es algo tan... doblar el yo, Es ¿no? tu voluntad, o sea, es algo... Y a veces cosas tan absurdas que va contra la razón, que va contra lo que tú quieres, y es lo que más cuesta. Qué impresionante. Dentro del espíritu de obediencia está el presto sum, ¿no? El que nosotros... Un lema que nosotros tenemos que es presto sum, estar presto sum, que es la frase que decía el niño Samuel, porque tenía 13 años, 4 años tenía cuando en el templo su mamá no podía tener hijos y dice, si tengo un hijo lo consagraré al Señor, así que pues ya no necesita la alimentación materna, ¿no? Y así que ya no lo necesitó, lo consagró al Señor, lo entregó al templo y cuando él estaba durmiendo, el niño Samuel escuchaba una voz que decía, Samuel, Samuel. Y decía, aquí estoy, Señor, presto sum, ¿no? Y ese lema, bueno, fueron 3 veces. Al final, el profeta Elí, el sacerdote Elí, perdón, le dijo que debe ser el Señor, dile que está dispuesto a todo. Y se quedó la frase presto sum, que es estar dispuesto. Presto es dispuesto, sum es una frase en latín. Presto sum, dispuesto estoy. Estoy listo para todo. Y entre los heraldos es un lema base de que uno tiene que estar presto sum para cualquier cosa, sobre todo cambio de funciones. La persona no puede pegarse a, no sé, a ser sacristán, o a ser bibliotecario, o a ser encargado del hospedaje, encargado de la pobreza. De repente un cambio de funciones. Mismo encargado del canal, Del encargado canal, de... exactamente, cualquier cosa. Cambian todos los podcasts así, dice, a partir de ahora, no sé. Sí, pueden llegar y hermano fulano presto sum, debe hacer sus maletas y irse a Mozambique. Uy, Claro, sería claro, fenomenal. exactamente. Pero, O a Groenlandia, o a China, lo que Namibia, sea. no sé. Namibia, Zambia, el Congo belga, cualquier lugar. La persona tiene que estar presto sum. Presto sum. Y para cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier cosa, siempre presto sum. Le mandan a recoger la mesa, presto sum. Tiene que limpiar tal cuarto, presto sum. Siempre está presto sum, ¿no? Efectivamente. Y otro de los aspectos, como bueno, usted bien mencionaba, este es el más difícil, la obediencia. Ahí luego viene, podríamos decir, la castidad, ¿no? Castidad. La castidad que, no sé si alguno de ustedes se siente más inspirado para explicarla, porque es algo muy lindo, muy bonito, Sí. espectacular, pero muchas veces algunas personas no la entienden tampoco. Sí, sí que, bueno, siendo sacerdote, pues uno trata mucho el tema de la castidad también para poder aconsejar a muchísimas personas también. Pero la castidad, los santos dicen que la virtud de la pureza, de la castidad, es la virtud angélica, ¿no? Ay, qué bonito. Es la virtud que más nos asemeja a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen carne. Y el pecado de la impureza, lo contrario de la pureza, lo contrario de la castidad, es un pecado carnal, es un pecado más material. El gran problema de la impureza no es solo el pecado en sí, la ofensa que se hace contra nuestro Señor Jesucristo, el flagelo que se le da a Él cuando se comete un pecado de impureza y muchos otros, evidentemente. Pero no solo es eso, que lo más grave es un pecado grave, la impureza, pero también es que la persona se materializa demasiado. Claro. Y hasta se emburrece también. O sea, como es muy material, las cosas intelectuales, cosas del espíritu, pierden fuerza, pierden vigor en el alma de una persona que practica pecados de impureza, ¿no? Y hay la persona que es pura, al contrario, inteligentiza. O sea, la pureza, la castidad inteligentiza y espiritualiza. Y cuando la persona practica realmente la virtud de la pureza, se va asemejando a un ángel, porque es la virtud angélica, ¿no? Es muy bonito, pues nosotros tenemos apostolado juvenil también, con chicos, con chicas, y a veces, no queriendo hablar aquí de casos concretos, pero de repente vemos a niños y a niñas que parecen ángeles, ¿entiendes? Y practican esa pureza, y uno los ve y están, no sé, con 10, 12 años, con una castidad, con una pureza intacta, ¿entiendes? Y si es bonita la inocencia
infantil, la pureza infantil, por así decirlo, mucho más bonita la inocencia cuando la persona la conserva hasta el final de su vida, ¿no? Sí. El Monseñor Juan comentaba a respecto de doña Lucía, decía que una vez él la conoció en los últimos años de su vida, bueno, los últimos 12 años de su vida, pero sobre todo los últimos 2 años estuvo muchas veces con ella, porque el doctor Plinio vivía con doña Lucía en la casa. Doña Lucía es la mamá de doctor Plinio, para los que tal vez no lo sepan, pero Monseñor Juan decía que una vez le tocó dar una inyección en el brazo, hacía un poco de enfermero también, y como que tenía que ser en el brazo, doña Lucía siempre súper recatada, pues tuvo que levantarse la manga hasta un punto aquí en el brazo para colocar la inyección. Monseñor Juan decía que conforme iba viendo el brazo de doña Lucía, y era solo el brazo, decía, este brazo parece un brazo de una niña recién bautizada. O sea, Y eso que era una señora de 91 años. Señora de 91 años, casi para cumplir 92. Y decía, él decía una frase impresionante, decía, si un ángel tuviese brazo, ese sería el brazo de un ángel. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque doña Lucía fue una mujer, una señora, ama de casa, mamá de familia, o sea, tuvo 2 hijos, pero tenía una pureza, una castidad, una excelencia en esa virtud extraordinaria que parecía un ángel, ¿no? Todos los heraldos, bueno, como todos los religiosos, bueno, todo el mundo es llamado a practicar la castidad, pero está la castidad como que perfecta, por así decirlo, que es el celibato, ¿no? Y después está la castidad en el matrimonio también, que, pues, en fin, todo el mundo sabe lo que significa eso. Pero el entregar un apetito, por así decirlo, así como la persona quiere comer y tiene derecho a saciarse, también un ser humano, un hombre o una mujer, tiene derecho a casarse. No a comer, también a comer, pero a casarse. Y la persona renunciar a eso, que es enteramente natural, porque Dios lo hizo así. Dios, leíamos hace poco en la lectura del domingo, que Dios había dicho que hombre y mujer los creó para que se casasen, crecer y multiplicaos. Entonces todo hombre va a sentir necesidad para casarse con una mujer y una mujer va a sentir necesidad para casarse con un hombre. Pero la persona, por amor, renunciar a ese derecho y decir, Señor, yo te entrego eso y me caso, en el caso de las mujeres, como que se casan con Jesús, como pasa en las carmelitas, por ejemplo, ¿no? Son esposas de Cristo. Son esposas, ellas se visten de novia inclusive. Y en el momento de entrar en la orden, ¿no? Y se casan con Cristo y lo tratan como esposo, ¿no? ¿Sabe, padre? Una cosa muy bonita. Recuerdo que una vez a un heraldo, yo era muy joven todavía, y ese heraldo también, pero él ya había dado más pasos y tal. Y recuerdo que una vez en una actividad familiar vino una tía de este heraldo. Y la tía no estaba muy enterada de dónde estaba y con quiénes estaba hablando. No era de mala fe, pero no estaba muy enterada. Llegó y le dijo, ¡ay, fulanito! ¿Y ya tienes novia? Y ahí un ambiente así un poquito, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y ahí él le dice, sí tengo. Y es muy bonita. Es la Virgen María, es Nuestra Señora. Qué interesante. Sí, que la señora que le hizo la pregunta quedó tan impactada y al mismo tiempo como un poco avergonzada, como que en ese momento se dio cuenta de dónde estaba. Pero quedó encantada. Impresionante. Y de hecho es lo que pasa también con nosotros. Somos como que nos casamos con la Virgen, ¿no? Sí. Y es muy bonito. Y padre, disculpe que interrumpa, pero ya casi tenemos que terminar el programa y no hemos hecho la aplicación Sí, para las personas, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, ¿qué sería el aplicar el modo monje para las personas, ¿no? Para que cada uno pueda aplicar un poquito de esto en su vida. Por ejemplo, hay muchísimas ventajas de la vida religiosa. Para ser un poco rápido, hace un estudio en Estados Unidos de por qué los monjes tienen la facilidad de pasar de una actividad a la otra sin ningún problema. Puede estar haciendo el jardín y de repente está rezando. Cosas totalmente opuestas. Y en este estudio llegaban a la conclusión que era justamente por el estilo de vida que llevaban. Decía, el hecho de cantar el gregoriano, que al mismo tiempo es un canto y al mismo tiempo es una oración, son cosas como que se hacen que la persona sea capaz de hacer actividades que parecen totalmente opuestas y cambiar de una a otra sin ningún problema. Sí. También, bueno, la disciplina. La disciplina, ¿verdad? En la vida de cada uno, independientemente si uno es monje o no, la disciplina es un básico, ¿no?
que es algo que se exige mucho para poder ser exitoso en esta vida. Efectivamente. O sea que la disciplina, volvemos al latín, pero viene de discípulo, discere, que significa aprender. La disciplina es el arte de aprender, ¿no? Y la persona puede decir, no, son demasiado rígidos, tienen demasiada disciplina. Eso, nosotros queremos ser más libres. Entonces, usted está entrando en una escuela que no va a aprender nada. Porque si usted no tiene disciplina en la vida, usted no va a aprender. Entonces, bueno, aplicando un poco lo que usted decía, ¿cómo hacer para ayudar a las familias a de alguna manera ser en eso que usted mencionaba, que es el modo monje, ¿no? O sea, así como existen modos hasta en el celular, de modo offline, modo avión, no sé qué, la persona... Hablábamos en el retiro de modo retiro, que eso es un poco eso, o sea, la persona desconectar. ¿Cómo hacer el modo monje en su vida? O sea, cómo aplicar ciertas cosas que nosotros, pues monjes religiosos, hacemos, cómo aplicarlas a la vida de familia. Evidentemente, no vamos a decir que las familias van a entrar en el monasterio todos. Sería ilógico. Sería ilógico. Cada uno tiene su vocación. Puede ser que alguien que esté escuchando, pues sí se sienta llamada o llamado a una vida religiosa. Sería excelente que por causa de este podcast alguien pueda entrar también en religión, o sea, en la vida religiosa, si es así que Dios lo quiere. Pero ¿cómo aplicar algunos principios? Digamos, para comenzar, eso, horarios. La persona no puede salirse de los horarios. Tiene un horario de despertar, como decía el hermano Jaime. Tocó el despertar. Si usted quiere despertarse, el otro día hacía una visita, la persona se despierta a las 4. Aquí en El Salvador se despiertan bastante temprano. A las 4, 4:30, 5, lo que sea. Pero usted no falle. Usted despiértese en el horario y si tiene que despertarse, pues con despertador, pero imagínese que ese despertador es la voz de Dios. Si quiere colocar en su despertador de celular, quiere colocar una campana, si quiere, 7 toques de campana, puede hacerlo, o si quiere un despertador normal, también para no tener el celular tan cerca. Pero imagínese que Dios le está llamando y despiértese, como decía el hermano Jaime, como que saltando de la cama, no se quede 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos más, o como hacen, que apretan unos despertadores que, no sé cómo le llaman, en portugués es soneca, ¿no? Pero en español, que espera 5 minutos. Ajá, el snooze button. Snooze, exactamente. La persona, no, 8 minutos más o 7 minutos más. Eso no existe. La persona despertó, levantó y ya lo que nosotros hacemos, rezar el exorcismo breve, rezar una oración a la Virgen. Tenemos la oración de la mañana también nosotros que consagramos todo a Dios, a la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces eso yo creo que es un primer consejo. También, pues, siguiendo un poco lo que nosotros hacemos, si usted puede ir a una misa ya antes de ir al trabajo, esa persona que yo visité el otro día, que se despertaba a las 4, deja a sus hijos en el colegio a las 6:15 de la mañana y va a las 6:30 a la misa, todos los días. Y claro, eso depende de cada uno. Algunos pues lo harán por la tarde, otros al mediodía, y como que cada uno puede ver... parecería que por lo menos alguna pequeña oración es como que el combustible para que el carro ande. O sea, ¿cómo empezar un día bien? Exacto. O sea, si el vehículo no tiene gasolina, no consigue andar. Exacto. Entonces, como sí que es importante que empezar el día adecuadamente. Claro. Y que el carro esté preparado para que ande. No, y muy bien. eso de la misa diaria, que podrá ser... Bueno, nosotros tenemos la gracia de tener 2 misas, ¿no? Es permitido por el derecho canónico y nuestro fundador lo quiso como que insistir bastante para que realmente tuviésemos esa gracia de poder tener 2 veces a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pero la misa diaria es algo que para algunos es un poco, digamos, como que exagerado, no hace falta tanto. Pero es algo tan bonito poder asistir a misa todos los días o por la mañana. Colóquese un horario en el que más fácil sea. Hay horario, tiene que haber. Por la mañana o por la tarde. El otro día estaba con un señor que me decía así, yo estaba pasando por un problema serio y rezando yo sentí que Dios me dijo, no es que Dios apareció, pero una voz interior que le decía así. Y él estaba pidiendo mucho a Dios una gracia que no venía. Y Dios le dijo así, si quieres pedirme grandes cosas, tienes que darme grandes cosas. Dame la misa diaria. Qué bonito. Y a partir de ese día no fallé. O sea, prácticamente alguna que otra excepción por enfermedad o lo que sea, pero no falló en la misa diaria. Le cambió la vida completamente. ¿Por qué? Porque dio esa gran cosa, que no es tan grande, pero es un horario que a veces uno tiene que madrugar un poco más, tiene que acostarse más tarde, pero es la misa diaria, enfrentar un tráfico hasta ir a la iglesia, pero comulgar todos los días. Claro.
O rezar el rosario cuando, Sí. cuando ya va a dejar a los hijos, por ejemplo. Sabe, también muchas personas se ponen ese dilema, es que si yo rezo, dejo de hacer cosas, y a veces mi trabajo, tengo que hacer cosas y tal, pero si uno alterna ese famoso hora et labora, le cunde más el día, Sí. le cunde más el día y va a hacer las cosas mejor incluso, más rápido, más eficaces y tal. Otro aspecto del... Si me permite solo una interrupción, es poco tiempo, pero nuestro fundador decía, una vez le preguntaron, en la época que él estaba bien, que no había tenido el ictus, ¿no? el accidente cerebrovascular, él hacía un montonazo de cosas, 2 misas diarias con sermón increíble, reunión todos los días, atendía un montón de gente. ¿Sabes lo que es ser fundador de una orden tan grande? Iba a Roma para hablar con el Papa, en fin. Le preguntaron, Monseñor Juan, ¿cómo usted tiene tiempo para, haciendo tantas cosas, poder rezar todo? Porque él reza un montón. Y Monseñor Juan dijo, la pregunta está diferente, está formulada de forma diferente. O sea, la respuesta es diferente. Dice, es porque yo rezo todo que consigo hacer todo. Qué bonito. Cuando la impresionante. persona dice, la presencia es Dios, la presencia son las cosas de Dios, mi vida de oración. El resto, Dios se encarga. Nuestro Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y el resto será dado por añadidura. La persona a veces tiene que estudiar 3 horas para un examen y no reza el rosario porque tiene que estudiar 3 horas. Si rezas el rosario, que es media hora, 20 minutos, lo que sea, Dios le va a dar más inteligencia y en menos tiempo usted va a estudiar y va a acabar ganando todavía media hora, 1 hora de tiempo libre. Eso se lo garantizo. O sea, Dios le va a ayudar más si usted reza y da presencia a la oración. Otro aspecto importante es el recogerse un poco, el meditar, el pensar en cosas, el escuchar un podcast, algo que me ayude, ¿no? Digamos, ese estudio, digamos, ejercitar un poquito no solo la mente, sino el espíritu también, Sí. ¿no? Y, no sé, me parece que hay más cosas que podrían las personas adaptar de este modo de vivir a su día a día. No sé si alguno de ustedes quiere... Sí, dentro mismo de ese aislamiento, nosotros por nuestra regla tenemos media hora de adoración al Santísimo Sacramento, también media hora de lectura, la persona puede escoger. Pero lo que usted decía, ¿no? La persona como que desconecta y tiene un tiempo de hablar con Dios, de estar recogido. Y eso es muy importante, sobre todo con el celular hoy en día, ¿no? O sea, si está con el celular viendo un podcast, vale. Pero que no le lleguen notificaciones, o sea, si le llegan desde modo, ¿cómo se llama? No molestar, creo. Sí. Incluso para trabajar. A veces Ajá. personas que trabajan con el teléfono ahí se distraen o estudian con el teléfono ahí. No, Claro, o sea, no. voy a Claro. estudiar, pum, lo alejo. Muchas pues. atenciones al mismo tiempo. Sí. También un poco, bueno, esto de aquí no crean que podríamos citarles 1000 santos, pero quizás les toque más a ustedes si les citamos, por ejemplo, a Winston Churchill, ¿no? Que era una persona común, un político, Sí. tal. Él decía que él tenía que retirarse para luego volver con más fuerza a sus obligaciones diarias, ¿no? Sí. Como mencionábamos antes, el propio nuestro Señor Jesucristo lo hacía Sí. durante ese periodo de vida activa. Él se recogía y rezaba y después transmitía todo aquello que... y es necesario. En el fondo, los 30 años que él pasó de vida contemplativa no pasó para la posteridad. Pasó ese periodo de vida activa en el cual nos enseña, nos da el ejemplo de cómo debemos actuar en nuestras vidas, ¿no? Sea un monje o alguien en modo monje. Y yo creo que es necesario. Y si lo permite también, apenas el último aspecto que no dio tiempo a comentar al respecto de nuestra vida monástica es ya al fin de todo, después de haber rezado completa, lo que nosotros llamamos de gran silencio. Gran silencio. Es un gran silencio en el que los hombres dejan de hablar para que hablen los ángeles. Qué bonito. Muy bonito. Se evitan hacer ruidos, ya no hay conversaciones, salvo con autorización, por excepción, para resolver algún asunto realmente necesario que no puede ser resuelto al día siguiente. Y entonces ya uno se prepara para descansar de una manera calma, tranquila, recogida. Yo creo que eso es un gran consejo para cualquiera. Porque si uno en medio de toda la agitación del mundo actual, contemporáneo en que vivimos, se va a la cama tal cual, no sé cómo consigue descansar realmente. A veces en la propia cama la persona con el celular comienza a solucionar problemas. Exactamente. Despachar mensajes y mandar mensajes. Lo ideal sería que ya cuando entras en su cuarto para dormir, que ya hubiese resuelto todo, por lo menos ahí, ¿no? Y si tiene que dejar el celular por alguna emergencia, pues está lejos un poco, porque dicen que hasta la cercanía del celular puede hacer mal durante el sueño también. Pero por lo menos que no coja no use el celular acostado. O sea, no
no resuelva nada, a no ser que sea muy urgente que de repente le llamaron o lo que sea, pero usted entró en su cuarto ya en el horario estipulado, sabe que si es una urgencia le van a llamar y a usted atienda el teléfono si es una urgencia. Si no le llaman es porque no es urgente, resuélvalo al día siguiente. Pero ese tiempo que nosotros tenemos de gran silencio, es muy necesario que se aplique el sistema modo monje a las personas, o sea, desconecta, es como el celular, usted lo deja sin todo el tiempo encendido y cualquier electrodoméstico, cualquier cosa, se muere, se acaba la batería. Entonces tiene que en cierto momento reiniciar, o sea, No, y apagar. después también muchas personas dicen, es que Dios no me habla. Sí, ¿cómo lo va a escuchar si usted no...? No hace silencio. Lo que decía No, usted, sí. los hombres callan para que hablen los ángeles. Exacto. Si usted no llega un momento donde usted calla, donde usted baja todo eso, usted nunca va a escuchar la voz de Dios. Hay que bajar el volumen de las otras cosas para poder escuchar las sutilezas de la palabra de Dios, ¿no? Y hablando de bajar volumen, yo creo que también todo tiene su fin, ¿no? Sí. Así que hemos llegado al fin de este episodio y quería agradecerles a ustedes por acompañarnos. Realmente es una alegría, hermano Jaime. Alegría nuestra. Ojalá que se pueda repetir más Ojalá, veces. claro que sí. Y bueno, Padre Íñigo, usted pues lo tenemos constantemente aquí. Sepa que igual es una alegría siempre que se puede que usted nos acompañe. Y agradecerles a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden ser grandes evangelizadores dejando su like, compartiendo con más personas. Y bueno, Padre, no sé si usted nos puede brindar su bendición sacerdotal Claro que para sí. terminar este episodio como Dios manda, con el modo monje activado. Está bien, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.